Fue un matrimonio de conveniencia entre Ethan Carter y yo. Habíamos estado casados por 3 años. Pero durante 2 años y medio de esos, él ni siquiera había estado en casa. Mi título como la señora Carter no era más que una etiqueta vacía. Después, cuando su exnovia, su llamada luz de luna blanca, regresó, tomé la iniciativa de hacerme a un lado y pedí el divorcio. Pero Ethan me acorraló contra la puerta. Su voz fría y grave. ¿Estás soñando?, dijo. En la hacienda ancestral de la familia Carter en Willow Creek. En el jardín trasero, la madre de Ethan, la señora Taylor, sostenía una elegante taza de café de porcelana. Me dirigió una sola mirada. Hizo una pausa, luego dejó que sus ojos se deslizaran hacia mi estómago. Después de un momento de silencio, habló lentamente. Ustedes dos han estado casados por 3 años ya. Tu vientre aún no ha mostrado señal alguna de movimiento. ¿Es porque tú no puedes? ¿O porque Ethan no puede? Sus palabras directas me tomaron completamente desprevenida. Mi mano tembló y unas gotas de café se derramaron. Rápidamente tomé algunos pañuelos y limpié el derrame. Pensando para mí misma, madre. No es que tu hijo no pueda. Es demasiado capaz. Ese es el problema. Pero como él solo venía a casa unos pocos meses al año. Incluso si quería quedar embarazada. Simplemente no había nada que pudiera hacer al respecto. Por supuesto, no me atreví a decir eso en voz alta. Mantuve mi tono educado y respondí. Mamá, nos estamos preparando para eso. Viéndome así, la señora Taylor dejó su taza y suspiró suavemente. Seré honesta contigo, querida, dijo. Deberías viajar con Ethan cuando él vaya en viajes de negocios. Ya tienes 26 años. Espera unos años más y serás una madre mayor. ¿Y quién sufrirá serás tú? Siguió hablando por más de media hora. Por fuera asentí obedientemente. Pero por dentro estaba refunfuñando. ¿Quién en su sano juicio querría viajar por el mundo con él? Quedarme sola en esta gran villa. Haciendo lo que quiera. Eso sí que es la buena vida. Cuando Ethan llegó a casa esa noche, estaba despatarrada en el sofá de la sala de estar de nuestra gran casa en Willow Creek, riéndome de algún programa de variedades ridículo. Una bolsa de papas fritas en la mano. Viéndome tan desenvuelta. Él no mostró ninguna emoción. En la familia Carter, mi imagen siempre había sido la de una esposa gentil y apropiada. Así que cuando lo vi, inmediatamente me senté derecha. Empujé los aperitivos debajo de la mesa de café. Y corrí con una dulce sonrisa a tomarle la chaqueta del traje. Ya llegaste a casa, le dije suavemente. Ethan no respondió. Sus ojos penetrantes se detuvieron en la pantalla del televisor, que aún mostraba a un grupo de celebridades riéndose histéricamente de algún juego tonto. Sintiéndome culpable, rápidamente apagué el televisor y expliqué. Solo lo veo a veces para divertirme. Su mirada se dirigió a los aperitivos en la mesa. Forcé una sonrisa incómoda. Solo un pequeño picoteo. Dije. No dijo nada. Rápidamente cambié de tema. Debes tener hambre, ¿verdad? Déjame prepararte unos fideos. Puse su chaqueta en el sofá y me dirigí hacia la cocina. Pero él me agarró la mano. Su expresión fría y controlada no cambió mientras decía. Ve a darte una ducha. Esa vez, Ethan ya había estado en casa por más de una semana. Antes, solo se quedaba 2 o 3 días antes de irse volando otra vez por negocios. Dejándome libre para vivir como me placiera. Nadie que me regañara, nadie que me vigilara. Pero esta vez, se había quedado demasiado tiempo. Esperé hasta que pareciera estar de buen humor. Entonces pregunté cuidadosamente. ¿Cuándo es tu próximo viaje de negocios? Ethan dejó la revista financiera que estaba leyendo. Se quitó sus anteojos de montura dorada. Los puso en la mesita de noche. Y me miró. Parece que aún tienes mucha energía, dijo con frialdad.
Después de esa conversación quedó claro que Ethan había decidido no viajar más. Ha pasado más de un mes ya. Todos los días va al trabajo a tiempo. Llega a casa a tiempo y todas las noches. Bueno, esa es otra historia. El verdadero problema es que he perdido completamente mi libertad. Ya no puedo simplemente picar todo el día y saltarme las comidas. No puedo estirarme en el sofá, riéndome de programas de TV con papitas en la mano. No puedo quedarme despierta hasta tarde devorando novelas románticas hasta las 2 de la madrugada. Ethan me mantiene en un horario estricto. Comidas balanceadas, ejercicio regular. Y acostarse temprano. Por fuera actúo obediente. Pero por dentro me estoy volviendo loca. Incluso empecé a rezarles en secreto a los dioses, pidiéndoles que por favor lo envíen a otro viaje de negocios pronto. Pero tal vez porque no ofrecí ningún sacrificio. No solo los dioses me ignoraron. De alguna manera dejaron que Ethan se le ocurriera una idea aún peor. Decidió hacerme su secretaria personal. Para poder tenerme a su lado las 24 horas del día. La señora Carter, su asistente principal. Preguntó cortésmente: ¿gustaría café o té de rosas? Ryan Parker me preguntó algo. Pero no respondí. Estaba acurrucada perezosamente en el sofá de la oficina. Completamente sin energía. Ethan se sentó frente a mí, desplazándose por su iPad con expresión aburrida. Y respondió casualmente a la pregunta de Ryan con un plano. Sí. Ethan me había hecho su secretaria. Pero en realidad no me asignaba ningún trabajo. Me trataba más como una decoración. Algo para hacer que la oficina se viera bien. Solo me miraba ocasionalmente cuando estaba cansado. Intercambiaba algunas palabras. Y luego volvía directamente al trabajo. Honestamente, vivir así. Siendo atendida, comiendo cuando quisiera. Sin hacer nada, no estaba tan mal. Tal vez me sentí demasiado cómoda. Porque comencé a relajarme frente a Ethan. Incluso atreviéndome a rechazarlo una vez. Esa noche él quería que fuera con él a una cena de negocios. Pero el episodio final del programa que había estado siguiendo durante meses se estaba transmitiendo. Así que fingí mareos y le dije que no me sentía bien. Me miró por un momento. No dijo nada y se fue sin mí. Entonces sucedió. Aparecieron fotos en línea de Ethan besando a una actriz famosa en ese mismo evento. Me enteré a través de mi mejor amiga, Lily Grant, quien me envió un mensaje después de verlo en las redes sociales. Chica, esposo acaba de llegar a la cima de las búsquedas en tendencia de Weibo. Dijo ella. Aparentemente te está engañando. Cuando toqué el enlace y vi el rostro de la actriz, mis pupilas se contrajeron por la sorpresa. Ethan llegó a casa esa noche. Fingí estar dormida. Después de ducharse en el baño de huéspedes. En realidad hizo algo raro. Se acostó a mi lado tranquilamente y solo me abrazó sin decir una palabra. Pero aún estaba molesta. Así que lo ignoré completamente. A la mañana siguiente aún no le hablé. Durante el desayuno, ambos nos sentamos allí en silencio. Incluso cuando llegamos a la oficina. Cada uno se enfocó en sus propias cosas. Pero el escándalo ya no se podía contener. Los rumores se estaban extendiendo por todas partes. Incluso la señora Taylor, que estaba en París viendo un desfile de moda, se enteró. Llamó a casa inmediatamente para preguntar qué estaba pasando. Ethan contestó el teléfono. Me miró de reojo, luego se volteó para tomar la llamada en otro lugar. Me quedé acurrucada en el sofá de la oficina, sosteniendo el iPad y fingiendo ver mi programa. Actuando como si no me importara. Cuando terminó la llamada, Ethan regresó y se sentó a mi lado. ¿Viste el tema trending de ayer? Preguntó. Lo miré lista para decir. Obviamente, pero en cambio solo bajé la cabeza y murmuré. Sí, lo vi. ¿Qué pensaste? Preguntó de repente. Esa pregunta encendió un fuego en mí. Lo miré, mi ira se encendió. ¿Estás preguntando eso a propósito?
¿No tienes idea de que la actriz en esa foto es la rival número 1 de mi ídolo? ¿No podrías haber elegido literalmente a cualquier otra persona? Exploté. Las palabras apenas habían salido de mi boca antes de arrepentirme. ¿En qué estaba pensando, hablándole así a mi patrocinador? Mi jefe, mi esposo. Claro, Ethan era mi esposo legal. Pero en mi corazón, él seguía siendo el hombre que me consentía con joyas de diseñador. Tarjetas de platino y gastos ilimitados. Eché un vistazo furtivo a su cara, tratando de suavizar las cosas. Pero su expresión se oscureció. Entonces, ¿no estás enojada porque están diciendo que estuve con otra mujer? Dijo lentamente. ¿Estás enojada porque esa mujer resulta ser la enemiga de tu ídolo? Su cara se puso aún más oscura. Y antes de que pudiera entender lo que quería decir, gritó Ryan Parker. Su asistente se apresuró a entrar inmediatamente. Ethan le ordenó emitir una declaración oficial a través del Departamento de Relaciones Públicas de la empresa, aclarando los rumores. En cuestión de minutos, la cuenta oficial de Weibo del Grupo Carter publicó una declaración negando todos los chismes sobre Ethan y la actriz. Al final de la publicación, incluso etiquetó mi cuenta, añadiendo que Ethan compartió personalmente la publicación y le dio me gusta. En menos de una hora, mi Weibo explotó. Mi número de seguidores se disparó de la noche a la mañana. Todos en línea estaban desesperados por saber cómo se veía la misteriosa señora Carter. Cuando Ethan y yo nos casamos, había sido una ceremonia privada. Discreta, solo unos pocos amigos cercanos y familia. Entonces la mayoría de la gente en la industria asumía que Ethan nunca se había casado. Pero él siempre había llevado su anillo de bodas en la mano izquierda. Lo que solo alimentó especulaciones interminables. Ahora, debido a ese escándalo con la actriz, la atención pública alcanzó un punto de ebullición. Todos pensaron que ella era la señora Carter hasta que Ethan mismo aclaró la verdad y me arrastró directamente al centro de atención como su escudo. Últimamente la cara de Ethan había estado más oscura que una nube de tormenta. Esa noche Ethan incluso durmió dándome la espalda. Pero honestamente no me podía importar menos. No tenía la energía para pensar en él de todos modos. Estaba en mi periodo. Mi madre falleció cuando yo era joven. Y mi madrastra me odiaba hasta la médula. Cuando llegué a la pubertad, en lugar de cuidarme, deliberadamente me hacía comer comida fría. Debido a eso he sufrido de cólicos severos cada mes desde entonces. Normalmente tomaría analgésicos. Pero esta vez, se me habían acabado. El vecindario donde Ethan y yo vivíamos era una comunidad cerrada de lujo. Cada casa tenía sirvientas. Pero no se permitía la entrada de repartidores. Así que no tenía forma de pedir medicina. Solo pude apretar los dientes y soportar el dolor, planeando pedirle a mi mejor amiga Lily que me trajera algo por la mañana. Pero subestimé completamente lo mal que podría ponerse sin medicación. El dolor me golpeó tan fuerte que apenas podía respirar. Estaba empapada en sudor frío, acurrucada en la cama mientras olas de dolor me desgarraban. Para cuando Ethan se dio cuenta de que algo estaba mal, ya estaba entrando y saliendo de la consciencia. Lo último que recordé fue agarrar su cuello, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras gemí entrecortadamente. Ethan, me duele muchísimo. Cuando desperté de nuevo, estaba en una cama de hospital, con una vía intravenosa en el brazo. Ethan estaba sentado justo a mi lado, sosteniendo mi mano. Todavía llevaba su pijama de seda negra, luciendo como si no hubiera dejado mi lado en toda la noche. Debieron haberme dado analgésicos, porque el dolor punzante había desaparecido, aunque mi cuerpo aún se sentía débil. ¿Quieres agua?, me preguntó. Cuando asentí, inclinó ligeramente la cama. Puso una almohada detrás de mi espalda y me sirvió un vaso de agua tibia. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo firme. Así que él tomó la taza y la llevó a mis labios. Gracias, susurré suavemente después de tomar un sorbo.
¿Por qué nunca me dijiste que tus calambres eran tan fuertes? Preguntó, dejando la taza. Su tono no era frío esta vez. Estaba teñido de frustración. Todavía estaba aturdida, mis labios pálidos mientras murmuré. Por lo general tomo analgésicos. Así que no es tan malo. Eso parecía irritarlo aún más. Pero en lugar de regañarme, solo suspiró en silencio y dijo: de ahora en adelante necesitas cuidarte mejor. Después de que regresamos del hospital a casa, Ethan ya no parecía enojado. Yo, por otro lado, no pude evitar hacer pucheros. Él es quien causó un escándalo con otra mujer. ¿Y de alguna manera soy yo la que recibe la reprimenda? Increíble. Luego me llevó a ver a un doctor de medicina tradicional. Cada día después de eso, se aseguró de que el ama de llaves me preparara tónicos Herbels. 2 dosis al día, sin importar llueva o haga sol. Incluso ajustó su horario de trabajo, trayendo su papeleo a casa solo para asegurarse de que me tomara esa cosa horrible a tiempo. Cada vez que se sentaba ahí viéndome tragar esa medicina amarga, quería simplemente caer muerta en el acto y terminar con todo. Después de que terminó mi periodo, Ethan comenzó a prepararse para llevarme a una gala benéfica. Me negué al principio, pero se acercó y me advirtió en ese tono bajo. Tono peligroso suyo. Si no vas a ir al evento, podemos quedarnos en casa y hacer otra cosa en su lugar. Cuando se trataba de amenazas, nadie podía superar a Ethan Carter. Así que obedientemente acepté ir. Y en el momento en que la vi en el evento, entendí exactamente por qué insistía tanto en llevarme. Era ella, su exnovia. La llamada Luna Blanca. Su nombre era Claire Bennett. Cuando Ethan vio a Claire, su rostro se congeló por un segundo. En ese preciso momento, Claire giró la cabeza hacia nosotros. Sus miradas se cruzaron por unos segundos. Y no pude evitar observar con interés. Así que para esto me trajo aquí. Para verlo a él y a su amada Luna Blanca intercambiando miradas nostálgicas en público. Pero después de unos segundos, Ethan apartó la mirada, apretó los labios. Y agarró con más fuerza mi mano que descansaba en su brazo. Sin decir una palabra, me llevó a saludar a algunos de sus socios comerciales. Cuando recién nos casamos, había asistido a muchos eventos así con él. Así que sabía exactamente cómo interpretar el papel de una esposa serena y encantadora. Mientras conversaba con uno de sus socios, de repente escuché una voz suave y femenina detrás de mí. Ethan, alguien gritó desde atrás de nosotros. Por reflejo me di la vuelta. Era Claire Bennett. Sostenía una copa de vino tinto. Su sonrisa cálida y elegante, mientras caminaba con gracia hacia nosotros. Ethan la miró mientras se acercaba. Su expresión indescifrable. Pero pude notar que no estaba complacido. Antes de que pudiera decir algo, Claire ya estaba parada frente a nosotros. Su sonrisa brillante irradiando confianza. Ethan saludó, su tono demasiado familiar. Del tipo que invitaba a especulaciones. Ethan no respondió. Pero Claire no parecía avergonzada en absoluto. Dirigió su mirada hacia mí y preguntó. «Y esta debe ser la señorita Ann, ¿verdad?» Mantuve una sonrisa cortés mientras la miraba. Entonces la señorita Bennett no era cualquier mujer. Había hecho su tarea. Llamarme señorita Ann de entrada era su forma de negar mi relación con Ethan. Como para dar a entender que yo no era más que un accesorio. Y el hecho de que conociera mi nombre completo me decía que ya había hecho su investigación. Sí, soy yo, dije con una sonrisa serena antes de volverme hacia Ethan. Cariño, ¿no vas a presentarme? Mi tono era casual, pero afectuoso. Perfectamente medido. Si quería provocarme, respondería mostrándole exactamente lo afectuosos que podíamos verse juntos. Las cejas de Ethan se relajaron ligeramente. Alzó una ceja. Luego miró a Claire y dijo simplemente: «Una vieja conocida».
Entonces, con un movimiento fluido, deslizó su brazo alrededor de mi cintura y me acercó hacia él. Esta es mi esposa, Emma Carter. Esposa, eso era lo que yo era para él. Pero a ella, solo le ofreció las palabras vieja conocida. La sonrisa de Claire vaciló por una fracción de segundo. El aire entre los tres se espesó. La tensión ondeaba sutilmente bajo la superficie. Aún así, Claire no era del tipo que se rinde. Sus labios se curvaron de nuevo en una sonrisa encantadora. Emma, ha pasado tanto tiempo. Dijo dulcemente, sus ojos nunca se apartaron del rostro de Ethan. Te he extrañado tanto. La forma en que lo dijo, tan vaga, tan sugestiva, hizo que las personas cercanas se miraran incómodamente entre ellas. La expresión de Ethan se ensombreció. Hablemos afuera, le dijo fríamente. Los ojos de Claire se iluminaron. Claramente pensando que había obtenido lo que quería. Asintió rápidamente, pero antes de que pudiera regodearse más. Ethan se inclinó y presionó un suave beso en mi mejilla. Cariño, dijo gentilmente. Hablaré con ella por un minuto. Luego nos iremos, ¿está bien? Miré la sonrisa congelada de Claire y no pude evitar sentirme presumida. Por supuesto, dije dulcemente. Adelante. Después de que se fueron los dos, me quedé continuando la charla cortés con algunos de los socios comerciales de Ethan. Todos eran veteranos experimentados del mundo corporativo. Nadie se atrevía a sacar chismes a menos que fueran completamente estúpidos. Desafortunadamente siempre había esa excepción. Como mi hermanastra, Anna Moore. Después de charlar un rato, me deslicé hacia la mesa de postres y tomé un pequeño pastel. Acababa de darle un mordisco cuando una voz estridente y familiar atravesó mis oídos desde atrás. Si yo fuera tú, ya habría encontrado una cuerda y me habría colgado. ¿Todavía tienes el descaro de comer? Me volteé y ahí estaba ella. Anna, llevando un vestido de princesa rosa con volantes. Su cabello recogido en rizos. Un bolso de diseñador brillante colgando de su brazo. Cruzó los brazos y me miró con esa misma sonrisa condescendiente que había visto desde la infancia. La miré de arriba a abajo. Mi expresión inexpresiva. El rosa te queda bien, Anna. Dije secamente. ¿Pero cuántos años tienes otra vez? ¿Todavía usando vestidos de princesa? En serio, nunca había entendido su gusto. 25 años. Y todavía vistiéndose como una niña de 6 años. Era casi impresionante. Su rostro se torció de ira. Pero antes de que pudiera responder bruscamente, cambió su tono abruptamente. Acabo de ver a Ethan hablando con una mujer muy hermosa en el balcón. Lo dijo lentamente con su voz goteando de regocijo. Claramente esperando a ver cómo reaccionaría. Ni siquiera me molesté en voltearme. Oh, esa es su exnovia. Respondí casualmente. Sus ojos se abrieron enormemente como si acabara de descubrir algún secreto masivo. Se acercó y sonrió con desprecio. Su ex, Entonces supongo que lo echarán pronto. Esta chica tenía serios problemas. ¿Acaso pensaba que la vida real era alguna novela romántica barata? Me lamí los labios, luego le di una mirada seria. Anna, si tienes tanto tiempo libre, tal vez leas algo con sustancia real. Podría ayudarte a desarrollar un cerebro. Apretó sus puños, temblando de ira, sus dientes rechinando audiblemente. Entonces, después de un momento, dijo, ¿sabes qué? Brandon ha regresado. Me quedé helada por un segundo. Brandon. Ese nombre se sentía tan distante. Tan largamente olvidado, pero escucharlo otra vez envió una ondulación a través de mi pecho. Respondí calmadamente, oh. Así que ya regresó. Qué bueno saberlo. Anna se acercó otro paso más, mirándome con rabia. ¿No quieres volver con él? La miré como si hubiera hablado en un idioma extraterrestre. ¿Por qué haría eso jamás? Solías amar a Brandon más que a nadie. Insistió con su cara a centímetros de la mía.
desesperada por sacarme alguna reacción. Di un paso atrás para mantener distancia. Mi tono enfriándose al instante. Anna, no quiero volver a escuchar ese nombre nunca más. Dejando mi pastel a medio comer. Dije inexpresivamente si regresó o no, no tiene nada que ver conmigo. Ahora estoy casada. Mientras hablaba, giré el anillo de diamante en mi dedo. Un anillo lo suficientemente grande como para cegar a cualquiera cerca. Mi expresión debe haber sido lo suficientemente seria como para advertirle que se alejara. Pero Anna, siendo Anna, no sabía cuándo parar. Pensando que había tocado una fibra sensible. Sonrió con malicia y continuó. Solo digo, se burló. Deberías apresurarte y divorciarte de Ethan Carter. Cuando el carácter de alguien no coincide con su estatus. Pasan cosas malas, justo como tu madre. Murió joven, ¿no es así? Plas. Antes de que pudiera siquiera terminar. Arrojé mi copa de vino tinto directamente a su cara. Anna se quedó helada, aturdida, mientras el líquido carmesí goteaba desde su barbilla por su cuello, empapando su vestido rosa pastel. El sonido no fue fuerte, pero fue suficiente para atraer la atención de todos, incluyendo a mi padre, Alan Moore, y a mi madrastra, Laura. En el momento que vieron a Anna empapada en vino, ambos vinieron furiosos hacia nosotras. Mi padre ni siquiera se molestó en preguntar qué había pasado. Emma Moore, gritó. Su voz resonando por todo el salón. Laura, por supuesto, fue directamente a consolar a Anna con un tono empalagoso, fingiendo calmarla. En ese instante sentí como si hubiera sido arrastrada de vuelta a una de mis viejas pesadillas de la infancia, parada sola, enfrentando a esa familia perfecta de tres. Emma, niña desagradecida. Rugió mi padre, ignorando a la multitud que se reunía a nuestro alrededor. ¿Cómo pudiste tratar así a tu hermana? Solté una risa baja y sin humor. Si pudiera, papá, también te arrojaría vino a ti. Mocosa y respetuosa. Alan rugió, levantando su mano para abofetearme. Pero antes de que pudiera golpear, alguien atrapó su muñeca en el aire. Señor Moore, por favor no se enoje. Emma no lo dijo en serio, vino una voz profunda. Y firme. Esa voz, familiar. Inconfundible. Me quedé helada. Brandon Hayes estaba parado justo frente a mí. Alto, de hombros anchos. Y sereno como siempre. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando. Un chorrito de líquido frío me golpeó la cara. Anna me había arrojado su propia copa de vino de vuelta. Todo el salón de baile quedó en silencio. Anna rápidamente se escondió detrás de Laura, haciéndome una mueca burlona por encima del hombro, viéndose ridículamente complacida consigo misma. Docenas de ojos ahora estaban fijos en mí. Enderecé la espalda, negándome a dejar que mi expresión flaqueara. Lentamente tomé unas servilletas de la mesa y me limpié el vino tinto de la cara. Entonces di un paso adelante. Palmeé suavemente el hombro de Brandon. Y dije con una pequeña sonrisa calmada, muévete por favor. Él vaciló, claramente impactado de que aún pudiera sonreírle como si nada hubiera pasado. Mientras él se quedó ahí paralizado. Lo empujé y caminé directo hacia Anna. Antes de que Laura pudiera reaccionar. Extendí la mano, agarré a Anna de la muñeca. Y la jalé para sacarla de detrás de su madre. Entonces, sin pensarlo dos veces, le di una bofetada, dos veces. Lo suficientemente fuerte como para que el eco resonara por toda la habitación. El movimiento fue tan rápido. Laura ni siquiera tuvo tiempo de proteger a su preciosa hija. Mi madre, ¿cómo te atreves a insultarla? Siseé, mi voz firme pero lo suficientemente cortante como para cortar cristal. ¿Quién fue la que robó el lugar de otra mujer? ¿Quién se metió a la fuerza como la otra mujer? ¿Debería recordarle a todos aquí qué tipo de persona es realmente tu madre? Alcé mi voz deliberadamente para que todos los que estaban cerca pudieran escuchar cada una de mis palabras. Ambas bofetadas habían dado en el blanco. Y el sonido reverberó por todo el salón.
Anna se tambaleó hasta el suelo, sujetándose las mejillas ardientes, mirándome con incredulidad. Mi palma hormigueaba por la fuerza. Pero no me importó. La cara de Laura se puso morada de rabia al darse cuenta de que su hija había sido humillada frente a la mitad de la élite de la ciudad. Escupió una maldición y se lanzó hacia mí, con la mano alzada como si fuera a golpear. Pero Ethan fue más rápido. Se interpuso entre nosotras en un movimiento rápido. Me tomó en sus brazos y me protegió completamente. Señor Moore, dijo Ethan fríamente. Su voz como hielo. Su rostro estaba duro, su expresión más sombría de lo que jamás la había visto. Alan Moore se estremeció ligeramente y se apuró a contener a Laura. Ella estaba llorando histéricamente, golpeándole el pecho y gritando, diciéndole que era inútil, diciendo que incluso cuando su esposa e hija estaban siendo humilladas, él no se atrevía a abrir la boca. El rostro de Alan se oscureció como una tormenta. Ser gritado por su esposa frente a tanta gente. Sus colegas, socios comerciales. Y la mitad de la élite de la ciudad. Era más que humillante. Bajó la voz. Su tono cortante y amenazante. Si no paras, Laura, congelaré todas tus tarjetas. En el momento que escuchó congelar las tarjetas, Laura se puso rígida, inmediatamente silenciada. La voz de Ethan entonces resonó. Baja pero fríamente firme. Señor Moore, dijo su tono educado pero cortante. Espero una explicación razonable. ¿Quién, exactamente, acaba de arrojar vino a mi esposa? Sus palabras eran calmadas, casi distantes. Pero cada persona en esa habitación podía escuchar el mensaje subyacente. Cualquier cosa que este hombre pudo haber sido para él por nombre o relación. Ethan no lo reconocía como familia. La expresión de Alan titubeó. Su rostro se vació de color. Ethan gentilmente frotó mi espalda. Su voz cayendo más bajo. Más peligrosa. Sabes mejor que nadie cómo murió la madre de Emma. Mi suegra. No es así. Sus palabras no fueron fuertes. Pero cada sílaba era afilada como un cuchillo. Emma es ahora mi esposa legal. Cualquiera que la acose me está desafiando a mí. Alan tembló de pies a cabeza. Después de que mi abuelo y mi madre fallecieron, el negocio de la familia Moore había caído en picada. En este momento sobrevivían casi completamente gracias a contratos e inversiones del grupo Carter. Si Ethan alguna vez decidiera retirarse, sería su sentencia de muerte. Enfurecerlo no era diferente a enfurecer al mismo dios de la fortuna. Alan era un hombre que sabía leer el ambiente. Después de una pausa tensa, apretó la mandíbula y movió su mano, abofeteando a Anna fuerte en la cara. Mocosa desagradecida, le gritó. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu hermana? Discúlpate ahora mismo. Pero Anna, mimada desde su nacimiento, no pudo soportar el escozor de esa bofetada. Se agarró la cara. Pisoteó fuerte y estalló en llanto antes de salir corriendo del salón de baile. Laura entró en pánico y salió corriendo tras ella, dejando a Alan parado allí solo. Su rostro enrojecido y gris de vergüenza. Forzó una sonrisa rígida. Nina, ella aún es joven. No te lo tomes a pecho. Haré que se disculpe adecuadamente más tarde. Me volteé para mirarlo. El hombre que se hacía llamar mi padre. Pero para mí, él no era más que un extraño. Mi rostro no mostraba expresión alguna. Mi tono era monótono. Señor Moore, debe estar bromeando. Mi madre era frágil y solo podía tener un hijo. No tengo una hermana. Hice una pausa, mi voz se tensó. Una vez tuve un hermano menor. Pero se fue con mi madre hace mucho tiempo. Mi garganta ardía, pero forcé las lágrimas hacia abajo. Entonces tiré ligeramente de la manga de Ethan y susurré. Quiero irme a casa. Él no dijo una palabra. En su lugar, se quitó su chaqueta de traje y me la puso sobre los hombros antes de alzarme. En sus brazos. Justo cuando se dio la vuelta para marcharse.
Dos voces se superpusieron detrás de nosotros. Una llamando suavemente Nina. Y otra, más vacilante. Emma. Ethan no dejó de caminar. El viaje en coche a casa fue silencioso. Ninguno de los dos dijo una palabra. Una vez que regresamos, nos cambiamos de ropa y nos duchamos. Me acosté en la cama. Exhausta. Ethan salió del baño unos minutos después. Su cabello aún húmedo, un leve rastro de vapor adhiriéndose a su piel. Sin decir una palabra, se deslizó en la cama detrás de mí, rodeándome con sus brazos por detrás. Su barbilla descansó suavemente sobre la parte superior de mi cabeza mientras murmuró. Con voz profunda y grave, Emma. Tengamos un bebé. Mi cuerpo se tensó. Un bebé. Una vez yo también había querido eso. Un hijo propio, alguien que realmente compartiera mi sangre. Para no tener que caminar por este mundo sintiéndome tan sola. Pero la relación entre Ethan y yo no era saludable. Él todavía tenía a alguien más en su corazón. Y yo, después de todo, ya no sabía cómo confiar o amar a alguien completamente. Con un matrimonio como el nuestro. ¿Cómo podría un niño crecer feliz? Todo lo que había querido era que mi hijo viviera libremente. Sin miedo, sin cargas. Así que no respondí. Simplemente cerré los ojos y fingí dormir. Ethan permaneció en silencio por mucho tiempo antes de suspirar suavemente y apretar sus brazos alrededor de mí. Después de esa noche nunca volvió a mencionar tener un hijo. A la mañana siguiente le dije que quería encontrarme con mi mejor amiga para pasar el día juntas. Usándolo como excusa para no ir a la oficina con él. No se opuso. En cambio, puso un brazo alrededor de mi cintura. Besó mi mejilla suavemente. Y dijo: ten cuidado. Luego se fue al trabajo. Me senté en la mesa, apoyando mi codo contra ella, mirando fijamente al vacío. Levanté mi mano, dejando que la luz del sol captara el enorme anillo de diamante en mi dedo para que brillara justo en su cara. Sonreí dulcemente y pregunté: dime, ¿cuánto puedes ofrecerme? El título de señora Carter por sí solo ya me da la mitad de los bienes de Ethan. ¿Puedes permitirte eso, señorita Bennet? Recostándome casualmente en mi silla. La observé. El rostro de Claire cambió instantáneamente. Claramente no esperaba que fuera tan serena o tan astuta. Su mandíbula se tensó, y su voz salió cargada de ira. Ethan no te ama en absoluto. Me encogí de hombros, mi tono indiferente. ¿Y qué? Somos adultos, ¿no es así? ¿Quién todavía cree que el amor lo es todo? Mientras Ethan me pertenezca ahora. Y su dinero también, eso es suficiente. Sonreí brillantemente enfrentando su mirada directamente. El rostro de Claire se puso rojo de furia. Me fulminó con la mirada por un momento más. Luego agarró su bolso y se marchó furiosa. Tomé un sorbo pausado de mi café. ¿Así que esa era la famosa exnovia de Ethan Carter? ¿Eso es todo lo que tiene? Ni siquiera había visto mis mejores trucos aún. Justo entonces mi mejor amiga Lily llegó y casi colisionó con Claire, quien le dirigió una mirada desagradable antes de irse. Lily frunció el ceño frotándose el brazo. ¿Quién diablos era esa? ¡Qué grosera! La exnovia de Ethan. Respondí casualmente poniéndome de pie cuando Lily llegó hasta mí. Sus ojos se abrieron como platos, llenos de sorpresa y chisme. Espera, ustedes dos no pelearon, ¿verdad? Parpadeé inocentemente. ¿Pelear? ¿Por qué pelearíamos? Ella literalmente vino aquí a buscar pelea. Lily alzó las manos dramáticamente. Puse los ojos en blanco. Es demasiado débil para eso. Dije unas cuantas palabras y se largó por sí sola. Realmente no esperaba encontrarme con él justo después de eso. Ya casi habíamos terminado el almuerzo cuando Lily fue al baño, dejándome sola en la mesa. Fue entonces cuando vi a Brandon Hayes. Caminó directamente hacia mí, con expresión intensa, y se sentó frente a mí.
Lo miré una vez, le di una mirada fría. Y lo ignoré por completo. Pero Brandon era persistente. Nina, dijo suavemente. ¿Cómo has estado estos últimos años? ¿Estás bien? Permanecí en silencio. Cuando no respondí, la culpa se reflejó en su rostro. Extendió la mano sobre la mesa. Como para tomar mi mano. No estás bien. ¿Verdad? No tengas miedo. He vuelto ahora. Me casaré contigo. Me levanté de un salto, apartándome de su alcance. ¿Estás loco? Le espeté fríamente. Él dio un paso hacia mí. Inmediatamente retrocedí. Mi tono cortante. No. Te muevas. Brandon se quedó inmóvil, pareciendo sorprendido. Nina, ¿sigues enojada por lo que pasó en aquel entonces? No es así. Lo siento. Estuve mal al dejarte en esa situación. Pero te amo. De verdad te amo. Señor Hayes, dije entre dientes apretados. Apenas conteniendo mi ira. Ahora soy la señora Carter. Lo sé. Lo sé. Me interrumpió rápidamente. Asintiendo como un tonto. Pero no te preocupes. Hablaré con mi madre. Haré que te acepte esta vez. Me llevé una mano a la frente. Exhalando lentamente. ¿Se le perdió el cerebro en algún lugar del extranjero? En ese momento, Lily regresó del baño. Echó un vistazo a la escena. E inmediatamente intervino. Agarró a Brandon del brazo. Alejándolo de la mesa. Déjalo ya, hombre, dijo secamente. Hace 3 años ni siquiera podías enfrentarte a tu mamita. ¿Ahora esperas que creamos estas tonterías? Espero. ¿Puedo explicar? Brandon tartamudeó. Señor Hayes, dije, usando la poca paciencia que me quedaba. Respirando profundamente. Lo que sea que hubo entre nosotros se acabó. Estoy perfectamente feliz con mi vida ahora. Por favor, deja de molestarme. Estás haciendo esto muy desagradable. Con eso me levanté. Agarré la mano de Lily, y me di vuelta para irme. Pero Brandon me agarró la muñeca otra vez. No, tú no lo amas. ¿Verdad? Tú no amas a Ethan Carter. Traté de liberar mi mano de un tirón. Pero su agarre solo se intensificó. Mi paciencia finalmente se agotó. No amo a nadie. Grité, mi voz cortando a través del restaurante. Solo me amo a mí misma. En el momento en que las palabras salieron de mi boca. Lily me dio un codazo suave y me dirigió una mirada. Seguí su mirada y me quedé paralizada. Ethan estaba parado a unos pasos de distancia. Su expresión indescifrable. Junto a él estaba Ryan Parker. Su asistente. Por una fracción de segundo mi mente se quedó completamente en blanco. Ethan no dijo nada. Simplemente caminó hacia nosotros. Tranquilo y deliberado. Cuando llegó a Brandon, agarró su muñeca con un movimiento rápido y la torció. Brandon jadeó de dolor e inmediatamente me soltó. Los brazos de Ethan se deslizaron alrededor de mi cintura, atrayéndome contra él. Su abrazo firme e inconfundiblemente posesivo. ¿Un amigo tuyo? Preguntó suavemente, aunque su voz llevaba un tono peligroso. Miré hacia su rostro, forzando una pequeña sonrisa. Un viejo conocido. Ethan me estudió por unos segundos. Luego suspiró suavemente y me acarició la mejilla con la yema de su pulgar. Vámonos. Me sacó sin decir una palabra más. Brandon trató de decir algo. Pero antes de que pudiera, Lily balanceó su puño y le golpeó justo en el hombro. Detrás de nosotros, la escuché sisear. ¿Qué parte de déjala en paz no entiendes? ¿Idiota? Brandon, ¿estás loco? Susurré entre dientes. Esa noche Ethan no fue gentil como de costumbre. Era la primera vez que lo veía así. Frío, brusco, silencioso. No me atreví a decir una palabra. Simplemente lo soporté en silencio.
Después de que terminó, se vistió y bajó las escaleras. Me quedé acostada por un rato, aún recuperando el aliento, antes de abrir el cajón de la mesita de noche para buscar medicina. Pero había olvidado traer agua. Y estaba demasiado débil para bajar las escaleras. Así que me mordí el labio y me tragué la píldora en seco. La pastilla se atascó a mitad de camino en mi garganta. El sabor amargo subió bruscamente, haciéndome tener arcadas. Hice una mueca a punto de incorporarme. Cuando giré la cabeza y vi a Ethan parado en la puerta. Había un vaso de agua en su mano. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus nudillos alrededor del vaso se habían vuelto blancos. Lo había visto. Me vio tomando píldoras anticonceptivas. Mis labios se separaron, como para explicar. Pero no salieron palabras. ¿Qué había que explicar? Si quería tener un hijo o no era mi elección. Mi cuerpo, mi decisión. La amargura en mi garganta solo se hizo más fuerte. Ethan entró y me entregó el vaso. No me hice la tímida. Lo tomé y bebí. El agua estaba tibia. Tan pronto como terminé. Se dio la vuelta sin decir una palabra. Tomó una almohada y salió de la habitación. Después de esa noche, Ethan y yo empezamos a dormir por separado. Se volvió distante, más frío que nunca antes. ¿Era por Brandon? ¿Era eso lo que lo molestaba? Cuando le conté a Lily al respecto. Frunció el ceño. No creo que sea por Brandon. Dijo, no convencida. ¿Entonces qué? Suspiré. Se ve enojado cada vez que me ve. Me tocó la frente. Chica, usa tu cerebro. Le dijiste frente a otras personas. Que no lo amas. Los hombres pueden actuar con calma, pero tienen ego. Heriste su orgullo. En gran medida. Apoyé la barbilla en mi mano y exhalé. Pero él tampoco me ama. Ese no es el punto. Dijo Lily, mirándome fijamente. Esto no se trata de amor. Se trata de orgullo. ¿Entiendes? Me hundí en mi silla. Creo que está enojado porque tomé las pastillas. Los ojos de Lily se abrieron de par en par. Dios mío, ¿puedes no ser tan tonta? Han estado casados por años. Es hijo único. Por supuesto que su familia quiere un nieto. Sigues negándote a tener uno. ¿Cómo va a verse eso ante su familia? La miré hablando animadamente. A punto de discutir, cuando algo en el rabillo de mi ojo captó mi atención. Una figura familiar. Espera. ¿Era esa la tía May? La vieja ama de llaves que había trabajado para nosotros cuando era niña. Desapareció justo después de que murió mi madre. Debe haberme notado también. Porque se quedó congelada a mitad del paso. Después de unos segundos, su rostro se puso pálido como una sábana. Sus labios temblaron. Entonces se volteó bruscamente. Como si fuera a huir. No tuve tiempo de decirle nada a Lily. Salté y corrí tras ella. La alcancé al final del pasillo. Tía May. Le grité agarrándola del brazo. Soy yo, ¿verdad? Realmente eres tú. Sacudió la cabeza frenéticamente. No, te has equivocado de persona. Por favor, no me busques más. Su rostro estaba mortalmente pálido. Los ojos muy abiertos por el terror. Fruncí el ceño. ¿Por qué tenía tanto miedo? Tía May, soy yo. Soy Emma. En el momento en que dije mi nombre. Todo su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Entonces, con un ruido sordo, se dejó caer de rodillas justo frente a mí. Las lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo siento, señora, lloró. La voz se le quebró. No debería haber tomado ese dinero. No quería lastimarte a ti, a tu madre y al niño pequeño. Por favor, perdóname. Por favor, no vengas a buscarme otra vez. Sus palabras me golpearon como un trueno. Después de hacer que la tía May descansara en un lugar seguro y consultar con un abogado. Salí afuera.
El sol brillaba intensamente, pero todo frente a mí se oscureció. Lily se apresuró a sostenerme. Emma, oye, ¿estás bien? La miré fijamente con la mirada perdida, sintiendo como si toda la sangre en mi cuerpo fluyera hacia atrás. No te asustes, dijo rápidamente, tratando de consolarme. Aunque han pasado 25 años. Todavía tenemos un testigo. Eso significa que hay esperanza. Su voz sonaba distante, amortiguada. Los bordes de mi visión se volvieron borrosos. Luego se volvieron completamente negros. Lo último que sentí fue el suelo cediéndose bajo mis pies. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital otra vez. Lily y Brandon estaban allí, parados en lados opuestos de la cama, con una tensión espesa entre ellos. ¿Estás despierta?, dijo Lily, acercándose. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, murmuré, parpadeando mientras trataba de incorporarme. Brandon frunció el ceño. ¿Por qué te desmayaste de repente? Lily le lanzó una mirada feroz, claramente sin humor para lidiar con él. Parecía que quería decir algo, pero se contuvo, solo dejando escapar un suspiro. Yo fui quien te trajo al hospital, finalmente dijo. Miré el rostro preocupado de Brandon y respiré lentamente. Entonces le pedí a Lily que saliera un momento. Necesitaba hablar con él a solas. Una vez que se cerró la puerta, no tomé el vaso de agua que me ofreció. Mi voz era calmada cuando finalmente hablé. Cuando me dejaste para estudiar en el extranjero porque tu madre te lo dijo. Ese fue el momento más bajo de mi vida. Vi su mano temblar. El vaso casi se le resbaló de los dedos. Su rostro se puso pálido, y no pude evitar reírme suavemente. ¿Sabes?, dije en aquel entonces. Traté de cortarme las muñecas. Incluso tomé pastillas para dormir. Pero no morí. Brandon se quedó helado, los ojos muy abiertos por el shock. Puso el vaso en la mesa, tartamudeando como si fuera a explicar. Me tomó mucho tiempo aprender a vivir de nuevo. Continué en voz baja. Mi tono era calmado, pero cada palabra cortaba profundo. Así que, Brandon Hayes, por favor. Solo déjame ir. No aparezcas en mi vida otra vez. Estaba tan cansada que incluso alzar la voz se sentía imposible. Después de ese día, Brandon realmente desapareció de mi mundo. Y comencé a hacer exactamente lo que mi abogado había aconsejado. Habían pasado 25 años. La evidencia hacía mucho tiempo que había desaparecido. El testimonio de mi madrastra Laura sería considerado inestable. Y sin prueba física. La ley no podía hacerla responsable por lo que había hecho. Pero yo sí podía. Si no podía destruir su cuerpo, destruiría su corazón. Me llevaría todo lo que había conspirado toda su vida para conseguir. Contraté a un asociado para que se hiciera pasar por inversionista y se asociara con mi padre, Alan Moore, en un nuevo proyecto de negocios. Después de la humillación que había sufrido en esa gala benéfica. Gracias a que Ethan lo puso en su lugar. Alan se había vuelto desesperado por reconstruir su reputación en independencia financiera. Ya no queriendo depender del Carter Group. Cegado por la codicia y el orgullo. Nunca investigó cuidadosamente al supuesto inversionista. Incluso retiró fondos de la empresa para invertirlos en el proyecto. Todo lo que tenía que hacer era quedarme atrás y ver cómo se desarrollaba todo. Últimamente Ethan había estado yendo a viajes de negocios otra vez. Desde que empezamos a dormir separados. Nos habíamos convertido en poco más que extraños compartiendo una casa. Casi ya no hablábamos. Así que cuando él no estaba en casa, no me importaba. Me había acostumbrado al silencio. Hasta que una mañana temprano, me desperté sobresaltada por una ola de náusea. Apenas llegué al baño antes de empezar a vomitar. Tan violentamente que mi estómago se retorció dolorosamente, dejándome agotada y débil. Sentada en el suelo frío, jadeando por aire, de repente me di cuenta de algo. No había tenido mi periodo el mes pasado. Y ahora se estaba retrasando otra vez.
Mi corazón comenzó a acelerarse. Mi ciclo era irregular. Así que no había prestado atención antes. Asumiendo que era estrés. Pero ahora, esto se sentía diferente. Las náuseas, el mareo. La extraña pesadez en mi cuerpo. Todo encajó. Sin pensar, presioné una mano en mi estómago. Un escalofrío recorrió mi espalda. En el hospital, el tono del doctor era alegre. Profesional. Basándome en los resultados de tu sangre. Tus niveles de HCG están subiendo bien. La progesterona está estable. Basándome en tu último ciclo. Tienes aproximadamente 10 semanas. 10 semanas. Sus palabras me golpearon como un rayo. Me puse rígida. Mi rostro se desvaneció de color. Estaba embarazada. Justo ahora, de todos los momentos. Estaba embarazada. El doctor debe haber visto la expresión en mi rostro. Porque su sonrisa vaciló. Parece que no estás segura de quedarte con el bebé. Dijo con cuidado. Si no planeas continuar con el embarazo. Es mejor programar un procedimiento pronto. El feto ya está bastante desarrollado. Me tomó un largo momento antes de encontrar mi voz. No, dije en voz baja. Yo quiero conservar este bebé. Para cuando regresé a casa. El sol ya se estaba poniendo. Hice los cálculos. El bebé debió haber sido concebido esa última vez que Ethan y yo estuvimos juntos. Pero había tomado píldoras anticonceptivas después. El pensamiento hizo que mi estómago se tensara de miedo. Me apresuré a programar una ecografía para asegurarme de que todo estuviera bien. Afortunadamente el doctor me aseguró que el bebé estaba sano y desarrollándose normalmente. Mientras fuera a revisiones regulares. No debería haber problemas importantes. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá. La luz del sol del final de la tarde se filtraba por las ventanas altas. Cubriéndome de calidez. Por primera vez en años. Sentí algo gentil agitándose en mi pecho. Puse una mano ligeramente sobre mi estómago. Justo aquí. Dentro de mí estaba mi hijo. Mi propia carne y sangre. Ya no estaba sola. Pero entonces llegó la ola de dudas. Dado el estado de las cosas entre Ethan y yo, ¿cómo podría darle a este niño un hogar estable? 3 días después, Ethan regresó de su viaje. Ya estaba dormida cuando llegó. Entró silenciosamente a la habitación. Se inclinó y me dio un beso suave en la frente. Debido al embarazo. A menudo me despertaba en medio de la noche. Esa noche cuando Ethan se inclinó para besarme. Acababa de volver a dormirme y me moví por el contacto. Al ver que abrí los ojos, se quedó inmóvil por un segundo. Luego se enderezó. A punto de irse. Me incorporé abruptamente. Las palabras que había ensayado en mi mente durante días finalmente salieron. Ethan, divorciémonos. Sus pasos se detuvieron al instante. Se dio la vuelta para mirarme. Su rostro afilado, sereno. Y siempre tan controlado. De repente se endureció, la incredulidad cruzó por sus facciones. ¿Qué acabas de decir? Me levanté lentamente encontrando sus ojos. Dije, divorciémonos. El plan que había puesto en marcha contra Alan Moore estaba llegando a su fin. Pronto, la trampa se cerraría. Era hora de que pusiera mi propia vida en orden. También. Hace años Ethan se había casado conmigo cuando Carter Group estaba al borde del colapso. Solo para cumplir el último deseo de su difunto padre. Lo había apoyado a través de todo. Reconstruyendo su imperio desde las cenizas. Soportando penuria tras penuria. Así que si pedía una cosa ahora. Un hijo, no era mucho pedir a cambio. Pero quería vivir libremente. Quería criar a mi bebé sola. Sin que este matrimonio frío y roto me asfixiara. Ethan, terminemos mientras aún podamos ser civilizados. Dije suavemente. Quiero el divorcio. En un parpadeo, estaba frente a mí. Ethan me empujó contra la puerta. Todo su cuerpo temblando como si luchara por mantener la compostura.
Las venas de su cuello se marcaron. Su rostro estaba enrojecido. Pero sus manos seguían siendo gentiles. Aunque firmes. ¿Estás soñando? Preguntó con los dientes apretados. No, hablo en serio, dije, manteniendo mi voz calmada. No te preocupes, no pediré nada. Me iré en silencio y después del divorcio. Puedes casarte con Claire si quieres. No. Me interrumpió bruscamente. Su voz era baja pero temblorosa. No digas ni una palabra más. Emma. No me hagas enojar más de lo que ya estoy. Me soltó abruptamente, retrocediendo 2 pasos. Su respiración era entrecortada. Sus manos temblando incontrolablemente. Necesito aire fresco, murmuró, caminando por la habitación 2 veces antes de dirigirse escaleras abajo. Un momento después, escuché el motor de su coche arrancar y desvanecerse en la noche. Me senté de nuevo en el borde de la cama. Mi mano descansando sobre mi estómago. Mi pecho dolía, mi garganta ardía. Yo era quien había pedido el divorcio. Entonces, ¿por qué dolía tanto decirlo? Alrededor de las 2 de la madrugada. Sonó mi teléfono. Estaba medio dormida y casi no lo atiendo. Pero por alguna razón, lo levanté. La voz al otro lado era cortés. Un gerente de bar. Dijo que Ethan estaba allí, completamente borracho y negándose a irse. Antes de entregarle su teléfono a un empleado. Ethan solo había dicho una cosa. Llama a mi esposa. No quería ir. Estaba enojada, exhausta. Y cansada de este ciclo. Pero no podía quitarme de la mente el recuerdo de años atrás. Como una vez se había emborrachado hasta tener una hemorragia estomacal por un proyecto. Al final fui. El bar estaba casi vacío. Las luces tenues. Ethan era el único cliente que quedaba. Estaba desplomado sobre una mesa. Su mano aferrando una botella medio vacía. Sus ojos vidriosos y desenfocados. Hablé brevemente con el gerente. Pagué la cuenta y me acerqué a él. Pero cuando traté de levantarlo, estaba pesado como una roca y tercamente poco cooperativo. Como un niño borracho. Ethan, si no te levantas, te voy a dejar aquí. Le advertí. Antes de que pudiera siquiera terminar. Abrió los ojos. Estaban inyectados en sangre, crudos de emoción. No te vayas, su voz se quebró mientras me agarró la muñeca. Sosteniéndola con fuerza. Por favor, Emma, no te vayas. Era la primera vez que lo había visto así. Suplicando, quebrado. Ni siquiera años atrás, cuando los cobradores lo habían amenazado con cuchillo. Había lucido tan desesperado. Y ahora, era por mi culpa. Antes de que pudiera reaccionar. Me jaló hacia el sofá a su lado. Rodeándome con sus brazos. Su cabeza presionando contra mi pecho. Su abrazo temblaba. Pero era feroz. No puedo dejarte ir, murmuró con voz ronca. No en esta vida. Si te vas, ¿qué se supone que haga? He estado trabajando tan duro. Emma. Todo lo que hago es por ti. Quería darte la vida que mereces. Su voz se quebró, su aliento cálido contra mi cuello. Quería un hijo contigo. Para que te quedaras. Cada vez que llegaba a casa y te veía esperándome. Me hacía feliz. Tú eres mi hogar. Te amo, Emma. Realmente te amo. ¿Por qué no puedes simplemente mirarme? Solo una vez. Siguió murmurando, las palabras salían a borbotones entre hípidos de honestidad ebria. Y entonces sentí algo húmedo empapando mi blusa. Ethan estaba llorando. Realmente me amaba. Siempre lo había hecho. Ni siquiera sabía cómo procesarlo. Mi corazón se retorció dolorosamente. Confusión y tristeza colisionando. Cuando de repente un dolor agudo atravesó mi abdomen. Mi rostro se descolorió mientras instintivamente traté de empujarlo. Pero al sentir que me movía, solo se aferró más fuerte. Jadé luchando por respirar.
Ethan, estoy embarazada. Me duele el estómago. Se quedó inmóvil, mirándome con ojos muy abiertos. Aterrorizado. Horas más tarde desperté en una cama de hospital. Débil pero consciente. El doctor dijo que estaba experimentando signos de amenaza de aborto y que necesitaba permanecer en cama durante una semana de reposo estricto. Después de explicar todo, el doctor se fue en silencio. Ethan se quedó de pie junto a la cama durante mucho tiempo, mirándome fijamente. Su expresión era indescifrable. Finalmente murmuró: «Voy a lavarme la cara», y salió de la habitación. Me quedé allí sola, con una mano descansando suavemente sobre mi vientre. El doctor me había dicho que me había esforzado demasiado. Que todas las mudanzas últimamente habían tensado mi cuerpo. Acaricié mi estómago suavemente y susurré: «Lo siento, mi amor. Mamá ha estado tan ocupada que no te he cuidado adecuadamente. Pero te prometo que de ahora en adelante te protegeré sin importar lo que pase». Estaba medio dormida cuando Ethan regresó a la habitación. El olor a alcohol que tenía había desaparecido en su mayoría. Y sus ojos estaban más claros ahora. «Ethan», murmuré, «necesito ir al baño. Desde que quedé embarazada. Rara vez me despertaba por la noche. Pero últimamente había estado pasando 1 o 2 veces cada noche». «Está bien, no te muevas. Te cargaré», dijo inmediatamente, levantándose tan rápido que la silla detrás de él se arrastró contra el suelo. Se inclinó, tanteando torpemente mientras trataba de averiguar cómo levantarme de manera segura. Después de algunos intentos fallidos, finalmente logró cargarme con cuidado. Cuando regresé del baño, me sentí un poco más despierta. «¿Quieres agua?», me preguntó. Negué con la cabeza. «No, si bebo más tendré que levantarme otra vez». Se quedó callado por un rato antes de preguntar suavemente: «¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? Y luego tú pediste el divorcio». Miré su traje arrugado y su cabello desordenado. Una punzada de emoción oprimiendo mi garganta. «¿Por qué no te gusto?», murmuré. «¿Te gusta Claire, recuerdas?». Las palabras salieron a borbotones. Una tras otra, amargas e infantiles. «Si no me amas, ¿qué sentido tiene quedarse? Puedo cuidar al bebé yo sola. Probablemente sería más fácil de todos modos». «No», el tono de Ethan era firme. Sus ojos fijos en los míos. Inflexible. «No te dejaré ir, Emma. No a menos que esté muerto». Agarró mi mano con fuerza. Su voz firme pero ardiendo con intensidad. «Lo digo en serio». Me quedé sin palabras, atrapada entre la frustración y algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza. Entonces, como si recordara algo, preguntó: «¿Cómo supiste siquiera sobre Claire?». ¿Qué se suponía que dijera? ¿Que ya había investigado todo sobre él antes de casarnos? «Tengo sueño», murmuré en su lugar, cerrando los ojos y tirando la manta sobre mi cara para esconderme. Ethan se rió suavemente y no insistió más. Solo tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. «Esposa», susurró, «vivamos mejor de ahora en adelante». «¿De acuerdo? Si alguna vez hago algo mal, dímelo». «¿Y eso con Claire? No es lo que piensas». Hizo una pausa, su voz suavizándose. «Esa noche en el balcón. Solo me reuní con ella para decirle que dejara de causar problemas. Desde el principio hasta ahora. Solo has sido tú. Quiero estar contigo, Emma, por mucho, mucho tiempo. Por esta vida, la siguiente. Y la que viene después». No pude evitarlo. Me reí con los ojos aún cerrados. «Eres tan dramático, señor Carter». Él también sonrió, y cuando finalmente abrí los ojos, se inclinó y besó mi frente suavemente. «Vivamos bien de ahora en adelante». La tarde siguiente, la señora Carter, la madre de Ethan, vino de visita. Con los brazos llenos de bolsas y cajas. Yo estaba acostada en la cama mientras Ethan se sentaba cerca.
leyendo un libro de educación prenatal con un tono excesivamente serio. Se esforzaba tanto en sonar emocional que salía robótico y no pude evitar reírme. Deja de leer, le dije. Pero él negó con la cabeza obstinadamente. Ahora soy padre. Dicen que si le hablo al bebé, reconocerá mi voz. Cuando nazca podré calmarlo solo con mi voz. Puse los ojos en blanco y lo dejé continuar. ¡Ay, mi precioso nietecito! La señora Carter gorjeó mientras entraba, dejando todo y tomando mi cara entre sus manos antes de plantar un beso en mi frente. Lo has hecho tan bien, querida. Me había acostumbrado a su naturaleza afectuosa. Pero Ethan claramente no. Frunciendo el ceño, sacó un pañuelo y limpió mi frente como para borrar el beso. Mamá, esta es mi esposa, dijo seriamente. No pude evitar reírme otra vez. Después de una semana en el hospital, estaba lo suficientemente estable para irme a casa. Las cosas entre Ethan y yo finalmente habían quedado al descubierto. Ya no sentía que tenía que cargar con todo sola. Cuando el momento se sintió correcto, le conté todo. La verdad sobre mi madrastra, el pasado y lo que había estado haciendo entre bastidores. Él escuchó en silencio. Su expresión indescifrable. Cuando terminé se quedó callado por un largo rato. Luego finalmente dijo: entiendo. Déjame todo a mí. Ya no tienes que preocuparte más. Me atrajo hacia sus brazos, su mano frotando suavemente mi espalda, apoyando mi cabeza contra su pecho. Sentí por primera vez en mi vida lo que significaba realmente tener a alguien en quien apoyarse. Comparado conmigo, los métodos de Ethan eran mucho más calculados. Más fríos, más afilados. No se apuró en tensar la red. En cambio, añadió más carnada, llevando a Alan Moore a hipotecar cada empresa, cada propiedad, cada pedazo de bienes raíces que poseía. Al mismo tiempo, Ethan comenzó a investigar el pasado. La muerte de mi madre y hermano. Me dijo: no importa cuánto tiempo haya pasado. Siempre habrá rastros. Encontraremos la verdad. Me sentí segura dejando todo en las manos de Ethan y me concentré completamente en descansar y cuidar al bebé. También le conté sobre Brandon. Como realmente lo había amado una vez. Pero que eso había terminado hace mucho tiempo. Aún así, mi querido esposo no pudo ocultar sus celos. Se notaba en toda su cara. Ahora, con Ethan parado como un muro entre yo y todo el caos exterior. Todo mi mundo giraba en torno a la pequeña vida creciendo dentro de mí. El tiempo pasó rápidamente. 4 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ya averiguaste si es niño o niña?, preguntó Lily, mientras me ayudaba a escoger ropa de bebé en una tienda para madres y bebés. Honestamente, la señora Carter ya había comprado tanto que el cuarto del bebé estaba desbordándose. Pero había algo diferente en comprar para el bebé yo misma. Cada vez que sostenía un pequeño mameluco o una manta suave, sentía una alegría silenciosa e indescriptible floreciendo dentro de mí. Todavía no, dije sonriendo mientras pasaba una mano sobre mi pequeña barriguita. Pero tengo la sensación de que es una niña. Lily apretó los puños dramáticamente. Hablando de niñas, ¿viste ese artículo de noticias? Un tipo maldijo porque su esposa dio a luz a una hija. Dijo que era mala suerte. Y se negó a siquiera ponerle nombre a la bebé. Su cara se puso roja mientras se arremangaba. Furiosa. ¿Qué clase de basura piensa así? Si viviera cerca de ese idiota, me pararía afuera de su tienda y gritaría con todas mis fuerzas toda la noche. ¿Qué tiene de malo tener una hija? Me encantan las niñas. Estos idiotas olvidan que sin las mujeres ni siquiera existirían. ¿Y no saben que es el esperma del hombre el que decide el género del bebé? 9 años de educación obligatoria. Y aún logran graduarse sin cerebro. ¿De dónde sale gente así? Su enojo era contagioso. En poco tiempo, yo estaba despotricando junto con ella. E incluso el empleado de la tienda se unió. Los tres nos quedamos parados en el medio de la boutique.
regañando apasionadamente a ese padre sin rostro en nombre de cada mujer y niña en el mundo. Para cuando nos fuimos, ya era mediodía. Y los tres seguíamos furiosos. En el momento en que salimos, Lily de repente se quedó helada, mirando mi vientre con horror. Dios mío, suspiró, cubriéndose la boca. Ni siquiera me di cuenta de que maldije tanto frente al bebé. Inmediatamente se agachó, juntando sus manos y susurrando frenéticamente a mi barriga como si estuviera pidiendo disculpas. Cariño, por favor, no copies las malas palabras de tu tía. ¿Está bien? Prometo que nunca más diré nada malo frente a ti. Me reí tanto que casi lloré y le di un codazo en el hombro. Está bien. Se olvidará de todo cuando nazca. No estés tan segura, murmuró Lily por lo bajo. ¿Has oído hablar de la educación prenatal? Esas cosas son reales. Más tarde esa semana, me topé con Claire Bennett otra vez mientras salía a almorzar. Llevaba un vestido ajustado que hacía visible mi embarazo cuando me sentaba. Habían pasado meses desde la última vez que la vi. Pero se veía notablemente más delgada. Su mirada penetrante se fijó inmediatamente en mi vientre. Y por alguna razón, un escalofrío me recorrió la espalda. Lily también lo notó. Sin decir palabra, cambió de asiento para bloquear la línea de visión de Claire. Claire sonrió levemente con desdén, sus ojos alternando entre nosotras antes de curvar sus labios en una sonrisa fría, retorcida. Luego se dio vuelta y se marchó. En el momento en que desapareció, sentí un extraño aleteo en la parte baja de mi vientre. Rápido. Ligero. Casi como una ondulación. Fue tan breve que pensé que me lo había imaginado. La cabeza de Lily se volteó hacia mí, con preocupación grabada en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Me toqué el estómago, mi voz temblando de asombro. Creo que acaba de patear. ¿En serio? Los ojos de Lily se abrieron como platos e inmediatamente se inclinó, presionando su oído contra mi vientre. Se quedó ahí por mucho tiempo, esperando, pero el bebé se quedó completamente quieto. Frío y silencioso, murmuró Lily. Igual que su papá. Me reí suavemente. Incluso mientras comíamos, Lily no podía quitarse su inquietud. Tienes que tener cuidado con Claire, dijo en voz baja. La forma en que te miraba no era normal. Algo sobre ella se sentía extraño. Asentí. Tomé su advertencia en serio. Pero no esperaba que Claire atacara tan rápido. En el momento en que salimos del restaurante, se abalanzó hacia nosotras. Había un cuchillo en su mano, brillando bajo el sol de la tarde. Los gritos estallaron a nuestro alrededor mientras la gente se dispersaba. Lily reaccionó instantáneamente, lanzándose entre nosotras y agarrando mi brazo, arrastrándome lejos. Pero Claire era más rápida. «Es tu culpa», gritó. Su rostro se torció de rabia. Sus ojos salvajes. «Me lo quitaste. Ethan ya no me quiere por tu culpa. ¿Cómo te atreves a quedar embarazada? ¿Cómo pudiste ser tú la que tuviera su bebé? Ethan ya no me ve». Claire gritó, su voz se quebró mientras se lanzó hacia adelante. «El bebé en tu vientre debería haber sido mío». Alzó el cuchillo en alto. Pero antes de que pudiera balancearlo, alguien la pateó fuerte desde atrás. El cuchillo salió volando de su mano y cayó con estrépito sobre el pavimento. Era Brandon. Ni siquiera miró la sangre que goteaba por su propio brazo. Se apresuró a agarrar el cuchillo. Luego corrió hacia mí, con los ojos muy abiertos de pánico. ¿Estás herida?, preguntó sin aliento antes de inmovilizar a Claire contra el suelo. Ella se retorcía debajo de él, gritando histéricamente, su voz llena de obscenidades. Nada parecida a la mujer refinada que una vez fingió ser. Ahora era solo una maníaca quebrada y furiosa. Mi cuerpo temblaba violentamente mientras me agarraba el vientre. Sudor frío empapando mi ropa.
Los guardias de seguridad y la policía llegaron en cuestión de minutos. Me llevaron al hospital de urgencia para un chequeo de emergencia. Afortunadamente el bebé estaba a salvo. Solo un poco alterado. Cuando Ethan y la señora Carter llegaron. Acababa de terminar mi ecografía. Era la primera vez que veía el rostro de Ethan tan pálido. ¿Estás herida?, preguntó agachándose a mi lado. Su voz temblando. ¿Te duele en algún lugar? Estoy bien, dije suavemente. Gracias a Lily por protegerme. No pasó nada. Me forcé a sonreír, tratando de calmar el miedo en sus ojos. Ethan exhaló profundamente y se volvió para agradecer a Lily. Ella lo desestimó con una sonrisa tímida. No lo menciones. No es nada. La señora Carter no dijo mucho. Pero su expresión lo decía todo. Preocupación, ira y dolor mezclados en uno. Me palmeó la espalda suavemente. Mientras estés bien, murmuró. Vamos a casa a descansar. Déjame todo lo demás a mí. Espera, dije. Quiero visitar a Brandon. Les conté brevemente lo que había pasado. Que había resultado herido al detener a Claire y tuvo que recibir puntos. Había salvado mi vida. No podía simplemente ignorar eso. Iré contigo, dijo Ethan en voz baja, ayudándome a ponerme de pie. Cuando llegamos al área de emergencias, Brandon acababa de terminar de recibir los puntos. ¿Estás bien?, pregunté suavemente. Genuina gratitud en mi voz. Aunque mi corazón aún estaba enredado con inquietud. Es solo un rasguño, dijo con una sonrisa débil. Aunque sus labios estaban pálidos. Gracias por hoy. Susurré. Se rió débilmente. No es nada. Me alegra que tú y el bebé estén bien. Antes de que pudiera responder, la mano de Ethan se deslizó protectoramente alrededor de mi cintura. Gracias, dijo en su lugar. Si alguna vez necesitas algo, déjamelo saber. Los ojos de Brandon bajaron hacia la mano de Ethan sobre mí. Su sonrisa se volvió amarga. Estoy bien. Ustedes dos deberían irse a casa a descansar. Dejen de hacer un espectáculo de su afecto frente al herido. Sí. A pesar de sus palabras, Ethan le dijo a su asistente, Ryan, que se quedara para cuidarlo. Luego me llevó a casa. La señora Carter fue directamente a la estación de policía para manejar el lado legal de las cosas. Esa noche no pude escapar de las pesadillas. Desperté empapada en sudor frío, apretando mi estómago, temblando incontrolablemente. Ethan me abrazó de inmediato, su mano acariciando mi espalda en movimientos lentos. Círculos calmantes. Rompí a llorar, todo el miedo y la conmoción que había enterrado finalmente se derramaron. Cuando finalmente me calmé, me entregó un vaso de agua tibia y limpió el sudor de mi frente con una toalla suave. Entonces, mientras me acostaba de nuevo, me envolvió en sus brazos otra vez. Su voz ronca y baja contra mi oído. Lo siento, susurró. Es mi culpa. Dejé que esto te pasara. Estaba demasiado agotada para responder. Solo cerré los ojos y me quedé dormida en sus brazos. A la mañana siguiente me enteré de que los padres de Claire habían volado de regreso al país durante la noche. Vinieron armados con un certificado médico alegando que ella sufría de trastorno bipolar. Y que no tenía control de sus acciones. Incluso fueron al grupo Carter para suplicarle a Ethan, llorando y rogándole que retirara la demanda. Le recordaron su relación pasada, diciendo, un día como esposo y esposa vale 100 días de gracia. Pero la señora Carter también había estado allí. Y no se contuvo. Cuando Ethan quebró, estalló, señalando con un dedo tembloroso a sus caras. Tu hija desapareció sin decir una palabra. Y ahora que él está de pie otra vez, aparece, finge estar arrepentida. Y trata de matar a su esposa. ¿Y culpas eso a la enfermedad mental? ¿Qué clase de lógica es esa? Su voz se alzó aguda y autoritaria.
Si todos usaran la enfermedad como excusa para hacer lo que quisieran. ¿Qué clase de sociedad sería esta? Deja de perder el tiempo llorando. Ve a contratar un buen abogado y enfrenta las consecuencias de haber criado a un monstruo. Y eso no fue el final. Cuando la madre de Brandon se enteró de que su hijo había sido herido, inmediatamente contrató a todo un equipo legal. Ese resultado garantizó que Claire pasaría el resto de su vida tras las rejas. Tal como todos esperaban. Fue oficialmente sentenciada y puesta bajo custodia cuando yo tenía 5 meses de embarazo. Poco después, Alan Moore se declaró en bancarrota. Ethan no solo me ayudó a recuperar la empresa de mi familia, sino que también recuperó cada propiedad, parcela de tierra y reliquia antigua que mi abuelo me había dejado. Todo lo cual Alan había confiscado. No te preocupes por el resto, dijo Ethan una noche mientras frotaba suavemente aceite para estrías en mi vientre. Yo me encargaré de todo. Solo concéntrate en cuidarte a ti y al bebé. En ese momento el bebé pateó. Fue el primer movimiento en más de un mes. Después de semanas de quietud, tanto Ethan como yo nos quedamos inmóviles, mirando con los ojos muy abiertos mi vientre. Nuestro bebé ha estado tan perezoso, murmuré mitad riendo, mitad llorando. 5 meses y apenas un aleteo. Estaba empezando a preocuparme. El doctor había dicho que todo estaba bien. Que nuestro hijo era simplemente un poco menos activo que la mayoría. ¿Acaba de patear? La voz de Ethan tembló de emoción. Su rostro se sonrojó. Antes de que pudiera responder, se inclinó más cerca, presionando su oído contra mi estómago. Completamente ajeno a lo ridículo que se veía. Me recliné hacia atrás, observando al hombre que siempre había parecido tan sereno e intocable. Ahora completamente lleno de alegría por una pequeña patada. Y no pude evitar sonreír mientras la suave luz del sol de la tarde se filtraba a través de la ventana. Por un momento todo se sintió bien otra vez. La tarde siguiente, mientras navegaba por mi teléfono, un titular de última hora hizo que se me detuviera el corazón. Alan Moore, acusado del asesinato de su esposa. Lillian Moore. Se me nubló la vista. Inmediatamente llamé a Ethan. Su voz al otro lado era calmada pero pesada. Cuando le dije que había visto la noticia en Tendencias, hizo una pausa de unos segundos antes de decir en voz baja: No salgas de casa. Estaré en casa pronto. Cuando regresó, su expresión era sombría. Había esperado ocultármelo, no queriendo que la conmoción afectara mi embarazo. Pero ahora que lo sabía, me contó todo. Después de la bancarrota de Alan, Lillian había exigido el divorcio. Alan se negó tratando de forzarla a quedarse. En su ira, ella había revelado la verdad. Tanto Annette como el pequeño Andrew, su hijo de 6 años, no eran biológicamente suyos. Andrew había sido el único hijo al que Alan verdaderamente adoraba. Mimado de todas las maneras posibles. Cuando supo que el niño no era suyo, se quebró. Lillian, en su rabia, admitió que había estado desviando su dinero durante años para mantener a su amante. Ella solo quería salir. Pero Alan perdió el control. Agarró un cuchillo y la descuartizó. Tan violentamente que su cuerpo quedó irreconocible. Afortunadamente Annette y Andrew habían sido escondidos de antemano y no sufrieron daño. Pero Ethan no había terminado. Me dijo que la investigación sobre la muerte de mi madre y la de mi abuelo finalmente había tenido un avance. Resultó que tanto Alan como Lillian estaban involucrados. Mi madre había muerto durante el parto. O eso me habían dicho. Pero la verdad era mucho peor. Ambos habían tenido parte en ello. Y la muerte accidental de mi abuelo tampoco fue un accidente. Había sido asesinato orquestado por el hombre al que una vez me vi obligada a llamar padre. Todo estaba bajo investigación formal ahora. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Todo mi cuerpo entumecido. ¿Era esto una retribución? Esa noche soñé con mi madre. Se veía tan hermosa como la recordaba. Vistiendo un vestido blanco.
su mano sosteniendo la de un niño pequeño. Corrí hacia ella, la abracé. Y rompí a llorar. Mamá, te extrañé tanto. Sollocé. Ella acarició mi cabello suavemente. Su sonrisa cálida y bondadosa. Estás a punto de ser madre tú misma. Y sigues siendo tan llorona. Me provocó suavemente. Entonces sus ojos se volvieron tiernos. Tengo que irme, cariño. He visto todo lo que has hecho. Por mí, por tu hermano. Estoy orgullosa de ti. Vive bien, Emma. Sé feliz. No tengas miedo. Siempre te estaré cuidando desde el cielo. Ella tomó mi rostro entre sus manos. Luego se volvió hacia el niño a su lado. Este es tu hermanito. Dijo. El sueño terminó con su voz suave e inocente gritándome. Hermana. Cuando abrí los ojos. Las lágrimas empapaban mis mejillas. Ethan estaba sentado a mi lado. El pánico grabado en su rostro. Dijo que había estado llorando mientras dormía. Llamando a mi madre. Negándome a despertar. Estaba a punto de llevarme al hospital cuando vi los formularios médicos y su chaqueta en sus manos. Me reí entre lágrimas. Todo había llegado finalmente al círculo completo. La verdad había salido a la luz. Las muertes de mi madre y mi abuelo estaban relacionadas con Alan Moore. Años atrás, él no había sido más que un joven pobre. Al ver a mi madre, ingenua, bondadosa y la única heredera de una familia adinerada, tramó su manera de casarse con ella y vivir bajo el techo de mi abuelo. Luego los traicionó a ambos, estafando el negocio familiar para ponerlo a su nombre. Cuando mi abuelo descubrió la verdad, Alan lo silenció. Para siempre. Después trajo a Lillian y a su hija, Annette, a la casa mientras mi madre aún estaba embarazada. Ella vivió en la miseria, atrapada en su propia casa. Hasta que tuvo un parto difícil. Y durante ese momento vulnerable. Tanto Alan como Lillian se aseguraron de que nunca lo sobreviviera. Antes de que se ejecutara su sentencia de muerte, Alan finalmente confesó todo. Alan Moore envió palabra de que quería verme. No fui. En cambio, le envié una copia de mi nueva identificación. Con mi nuevo nombre, Estella Lane. Lane era el apellido de la familia de mi madre. Y Estella era el nombre que ella una vez quiso darme. Brillante y luminoso como una estrella iluminando el atardecer. Al cambiar mi nombre había borrado el último rastro de él. Alan Moore moriría sin herederos que llevaran su nombre. 4 meses después, di a luz a un bebé varón. No la hija que había soñado. Pero en la esquina de su ojo tenía un pequeño lunar rojo. Igual que el Nikito que había tomado la mano de mi madre en mi sueño. Acuné a mi recién nacido arrugado y frágil contra mi pecho. Las lágrimas derramándose por mis mejillas en silenciosa y abrumadora alegría. Ethan se inclinó, besó mi frente. Luego besó a nuestro hijo. Sus propios ojos estaban húmedos mientras ponía la pequeña mano del bebé en la mía, envolviendo ambas palmas alrededor de ella. Susurró, su voz temblando pero segura. Tomemos las manos hasta el final.